Hola, buenos días en América, buenas tardes en Europa. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a conversar sobre las tres grandes soluciones desarrolladas por Azud para garantizar un futuro más sostenible. Como ustedes saben, el agua es el recurso natural más afectado por los efectos del cambio climático y el aumento de la población mundial. Es ahora el momento de optimizar al máximo su uso. En este webinar conoceremos de primera mano la experiencia de varios especialistas en reutilización de agua regenerada, la tecnología que garantiza su uso de forma segura en agricultura e industria, aprovechamiento de recursos de industria ganadera y agrícola, de subproductos a biofertilizantes y riego por goteo subterráneo, eficiencia máxima en el uso de agua y nutrientes. Mi nombre es Domingo Pérez. Trabajo como ingeniero de ventas en el oeste de la península ibérica en Azud y es un placer para mí presentar a mi compañera Beatriz Masdemont, quien tratará sobre la tecnología que garantiza el uso seguro del agua regenerada en industria y agricultura. Beatriz es ingeniera química y coordinadora de gestión de proyectos I+D en Azud. Proyectos relacionados con el mundo del tratamiento del agua y del riego, muy enlazados con otros temas transversales como la economía circular, el control y la automatización o la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Gracias, Domingo. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y por el interés en las soluciones sostenibles para la agricultura que vamos a presentar esta tarde. Yo voy a hablaros sobre la reutilización de aguas, sobre el tratamiento de agua para volver a utilizarla tras su depuración. Como sabéis, en España, la reutilización de aguas es una práctica que se hace desde hace mucho tiempo. De hecho, está regulada desde 2007. Y podemos decir que en Murcia somos expertos en reutilizar agua. Aquí el 90% del agua residual se depura y el 99% de estos volúmenes se reutiliza. Por eso decimos que somos expertos. Aquí nos tomamos el agua muy en serio. Hoy yo os voy a presentar un caso de éxito de gestión ambiental, que es un proyecto de investigación que estamos desarrollando en Azud, porque la reutilización de agua, aunque es bien conocida, todavía sabemos que en muchos sitios genera dudas, genera incertidumbre. Entonces, con este proyecto vamos un paso más allá. Estudiamos contaminantes que todavía no están regulados para ver su efecto, tanto en el entorno, como en el cultivo, como en el producto final. A ver. Bien. En primer lugar, la pregunta es ¿por qué nos tenemos que replantear las soluciones que actualmente estamos llevando a cabo? ¿Por qué tenemos que girar hacia un mundo hacia unas soluciones más sostenibles? El déficit de agua es estructural prácticamente en todo el mundo y además se ve agravado por el cambio climático. El cambio climático es un hecho. Los últimos 5 años son los más cálidos desde que hay registros y además los patrones de precipitación son, los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Hablamos de sequías muy prolongadas, hablamos de lluvias torrenciales, de huracanes. Todo esto lo que genera es incertidumbre a la hora de disponer de agua. ¿Cómo voy a llevar adelante un cultivo si no sé ni cuándo, ni dónde, ni con qué calidad voy a tener agua? La sequía es, lo que os decía, es un problema para prácticamente todos los sectores, pero para la agricultura es el problema principal. El sector agrícola es el sector que consume más agua, es decir, consume más de un 70% del agua dulce disponible. Esto, unido al cambio climático, el cambio climático genera incertidumbre en la disponibilidad de agua. Y unido a la sobreexplotación de los recursos disponibles, actualmente tiramos mucho más de recursos de lo que la naturaleza es capaz de soportar.
Esto significa, bueno, esto nos ya ha llevado a que los gobiernos cada vez planteen más reglamentación, más normativa para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, cada vez tengo menos opciones para seguir demandando recursos a la naturaleza. Y luego tenemos una tercera pata, que es la población mundial. La ONU vaticina que en la próxima década habrá un crecimiento de 1.000 millones de personas y que en los próximos 30 años voy a tener que producir un 50% más de la producción agrícola actual para poder dar de comer a la próxima población que tenemos. Por tanto, ¿cómo es posible que con la misma cantidad de agua que yo tengo desde hace 2.000 millones de años y aumentando la demanda neta de agua, porque para producir más tengo que ir a una agricultura de regadío y para una agricultura de regadío necesito más agua? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a conseguir producir más? Solamente hay un camino. Necesitamos aumentar la eficiencia del sector agrícola. Tengo que conseguir que cada gota de agua produzca la mayor cantidad de alimento posible y además tengo que aprender a producir a partir de cualquier fuente de agua. Cuando hablo de aprender a producir a partir de cualquier fuente de agua, me refiero a tener fuentes de agua alternativas, a encontrar fuentes de agua alternativas a las actuales que me permitan tener la cantidad de agua que necesito con la calidad de agua que necesito en el momento en el que la necesito. Y para esto hay dos caminos. Por una parte tenemos la desalación de aguas y por otra parte la regeneración. La desalación de aguas es un proceso, desde el punto de vista agrícola, caro. Si bien es cierto que el proceso de desalación en sí mismo está muy optimizado, tanto a nivel de costes como a nivel energético sobre todo, actualmente, para mejorar el rendimiento energético de un proceso de ósmosis, prácticamente tendríamos que sobrepasar las leyes de la termodinámica. Pero para usarlo, para tener una aplicación agrícola de este agua, hay otro tipo de costes asociados, como son los bombeos, la distribución, los materiales, el balance iónico del agua. Un agua desalada es un agua muy pura, es un agua con un balance iónico muy diferente al del agua de riego convencional, que tengo que aprender a manejar, que tengo que aditivar, que tengo que compensar. Todo esto son costes. Por otra parte, tengo la regeneración de aguas. ¿Qué me ofrece el agua regenerada? Desde el punto de vista agrícola, el agua regenerada es un bien de un extraordinario valor. ¿Por qué? Porque la tengo disponible en los puntos de consumo. Allí donde hay una población hay agua residual. La puedo depurar y la puedo reutilizar. Los volúmenes están perfectamente caracterizados. Sé con qué agua cuento durante todo el año. Además, en la mayor parte de los países está regulada. La calidad está regulada. Sé qué calidad tengo, sé con qué calidad voy a disponer. Y además es un agua rica en nutrientes. Por tanto, es un recurso que debe ser prioritario frente a otras fuentes de agua alternativas. Lo primero sería regenerar agua y aprovecharla toda, al igual que se hace en Murcia, y a partir de ahí, si sigue existiendo un déficit, entonces buscar otro tipo de fuentes. De hecho, esta idea de priorizar el agua regenerada frente a otras fuentes de agua alternativas también lo promueve la ONU desde la Agenda de Desarrollo para 2030. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 6, sobre agua limpia y saneamiento, y número 12, sobre producción y consumo responsables, se promueve la reutilización de aguas, la regeneración de aguas para evitar la pérdida de cultivos, gracias a asegurar los volúmenes y mantener el caudal, y gracias a poder reducir el consumo de abonos inorgánicos, aprovechando nutrientes como el nitrógeno, el fósforo o el potasio que tienen las aguas depuradas. Además, desde el punto de vista de costes, desde el punto de vista agrícola, el agua regenerada también tiene mucho valor, porque el hecho de poder planificar, el hecho de poder saber cuándo le quiero y le voy a dar agua a mi cultivo, reduce los riesgos financieros. Por tanto, la regeneración
es la fuente de agua alternativa prioritaria. Esto lo sabemos en Azud desde hace tiempo, como os decía. La región de Murcia es una de las regiones pioneras en la reutilización de agua y aquí, aunque no es obligatorio por ley, prácticamente el 100% de las depuradoras tienen tratamiento terciario y el 99% de los volúmenes depurados se reutilizan. Nosotros hemos emprendido este proyecto junto con otros socios de la región de Murcia, el proyecto Reusagua, que es del que os voy a hablar, porque este proyecto va un poco más allá. Ya no me centro en la regulación que existe o en lo que ya conozco. Vamos a ir a un tipo de contaminantes, los contaminantes de preocupación emergente, que a día de hoy digamos que son el futuro. Es la parte desconocida de la reutilización y es la parte que probablemente genere más desconfianza. El proyecto Reusagua se enmarca en la convocatoria RIS3 y en él estamos presentes pues, parte de los principales actores del sector del agua de la región de Murcia. Trabajamos con las dos universidades públicas, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Trabajamos con 3 centros de conocimiento y de investigación, CSIC, IMIDA y CETENMA. Y también estamos presentes 4 empresas, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Aguas de Murcia, Esamur, Hidrogea y Azud. El objetivo de este proyecto es promover la reutilización segura de las aguas regeneradas en agricultura y de forma sostenible. Es decir, no solo quiero garantizar que esta práctica es segura con datos, sino que también los métodos que voy a utilizar son sostenibles, no van en contra del cambio climático ni fomentan el cambio climático, el calentamiento global. Las líneas de trabajo son 3. Por una parte está la parte de tratamiento de aguas, que vela por garantizar la calidad del agua. Por otra parte está el desarrollo de técnicas y protocolos de manejo agrícola para garantizar la seguridad en campo. Y por otra parte hay un desarrollo de tecnologías de la información para difundir los resultados. Es un proyecto con un enfoque social muy fuerte. Como os decía, no solamente trabajamos en investigar y en saber más de temas que todavía no se han tratado, sino también queremos que los resultados se conozcan, que se promuevan, que poder vencer una barrera social que hay frente a la reutilización de aguas para potenciar esta práctica. Porque las barreras técnicas están superadas. En Azud no solamente hacemos el tratamiento de aguas y diseñamos tratamientos específicos para poder regenerar ese agua, también tenemos el material de riego apto para poder utilizarla, porque es cierto que son aguas más complejas. El sistema de regeneración autosostenible, el prototipo que hemos diseñado y fabricado en Azud para el desarrollo de este proyecto, es un prototipo de regeneración de aguas que trabaja para mejorar la calidad del agua y poder reutilizarla, y también es autosostenible y autónomo. Es autosostenible por lo que os decía, tenemos un enfoque medioambiental del proyecto. Por tanto, toda la energía que necesita el equipo para funcionar se obtiene de paneles solares y también incluye una serie de baterías y de acumuladores que permiten el funcionamiento del equipo cuando la radiación solar es insuficiente o directamente es de noche. El equipo lo hemos instalado en la EDAR de Roldán, Los Ferro Balsigas, en una plataforma experimental que tiene allí Cebas CSIC, y tomamos agua directamente de la EDAR, es decir, estamos tomando agua real, agua que llega realmente de una EDAR con un tratamiento convencional. La línea de tratamiento que proponemos se basa, la parte principal es el carbón activo, es un lecho de carbón activo que absorbe estos contaminantes de preocupación emergente. ¿Qué son los contaminantes de preocupación emergente? Son sustancias que a día de hoy no están reguladas, pero sí forman parte de las líneas de investigación prioritaria de los principales organismos dedicados a la salud pública y, a la salud, y al cuidado medioambiental. ¿Por qué? Porque son sustancias con un riesgo toxicológico.
son sustancias que también se sabe que no se eliminan a través de los tratamientos de depuración convencionales, o al menos no se eliminan al 100%. Pero en cambio, se sabe que no... perdón, que me ha salido un mensaje en la pantalla. Se sabe que no se pueden eliminar al 100%, se sabe que tienen cierto riesgo toxicológico, pero lo que no se sabe es qué tipo de riesgo pueden generar. No se sabe qué sinergias pueden producir entre ellos y no se sabe la persistencia que pueden tener en el medio ambiente. Bien, pues el carbón activo es un tratamiento muy eficiente. Luego veremos en los resultados experimentales que obtenemos muy buenos resultados de eliminación y a la vez muy barato y que nos permite automatizar el proceso. Antes del carbón activo, en la línea de tratamiento, tenemos una filtración por discos. Los discos actúan aquí como un pretratamiento para el lecho de carbón activo. ¿Por qué? Porque es una filtración muy efectiva a la hora de eliminar sólidos en suspensión. Tenemos un equipo de 3 sistemas de filtrado en serie con grados de filtrado cada vez más exigentes. Empezamos con 50 micras y acabamos con 5 micras. Y son muy eficientes porque no solamente conseguimos eliminar todos los sólidos que se marcan con el grado de filtrado, sino que se elimina buena parte de los sólidos con tamaño inferior. Y además son muy efectivos frente a la materia orgánica, que es el principal problema que vamos a tener con el agua depurada. Este equipo, además, incluye un sistema de limpieza asistido por aire. La limpieza asistida por aire es especialmente efectiva desde el punto de vista de la ratio que voy a conseguir de agua filtrada frente al consumo energético e hidráulico es muy buena. Y además es muy eficiente a la hora de limpiar. Sabéis que la materia orgánica es especialmente compleja, es pegajosa, es flexible, se deforma. Pues el sistema de limpieza asistido por aire es especialmente efectivo para este tipo de suciedad. Como último tratamiento del proceso, hay una desinfección a través de luz ultravioleta. El proyecto no se ha terminado todavía. El proyecto acaba en diciembre de 2020, pero ya tenemos unos resultados previos que nos sirven para seguir trabajando en el resto de líneas y que, bueno, aún no son definitivos porque seguimos trabajando en la optimización de las condiciones de operación del prototipo, pero sí son muy alentadores. Digamos que los resultados los dividimos en 2 líneas. Por una parte, los contaminantes emergentes y por otra parte, la microbiología. Para los contaminantes emergentes hemos realizado 2 tipos de ensayos. Hemos cogido agua del decantador secundario y la hemos fortificado, la hemos dopado con ciertos fármacos de distintos grupos terapéuticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiepilépticos y antibióticos. Hemos metido acetaminofén, carbamazepina, diclofenaco, sulfametoxazol, eritromicina, ketoprofeno y naxopreno. Cada uno lo hemos puesto en concentraciones de 200 ppb, 200 microgramos por litro, que puede parecer una concentración pequeña, pero realmente en una depuradora los valores que estamos encontrando no alcanzan prácticamente el microgramo por litro, por lo tanto estamos multiplicando por 200. Estas concentraciones las hemos puesto a trabajar en el prototipo a distintas condiciones de operación, con distintos tiempos de contacto con el carbón activo. Y para el tiempo de contacto de 27 minutos, que es el más largo que ensayamos, hemos obtenido rendimientos de hasta el 80% de eliminación de fármacos, es decir, unos resultados muy buenos. Pero también hemos trabajado con aguas sin dopar, agua directamente del decantador secundario. Y los resultados que hemos tenido han sido excelentes porque todos están por debajo del límite de detección del método analítico empleado. No solamente trabajando con los 27 minutos de tiempo de contacto que os comentaba, sino también para tiempos de contacto de 10 minutos. Es decir, estamos hablando de una tecnología, el carbón activo, que nos permite trabajar en unos rangos muy amplios y con unos resultados muy buenos, prácticamente el 100% de eliminación. Por otra parte, tenemos la microbiología. El seguimiento de la microbiología lo hemos realizado seleccionando
distintas especies que representaban a virus, bacterias y protozoos, igual que se hace en el reglamento que se está desarrollando para reutilización de aguas en la Unión Europea. Todos los resultados han sido 100% de eliminación, tanto para virus como para bacterias como para protozoos y en todas las condiciones de ensayo hechas. ¿Cuál es la conclusión de estos resultados? Pues que obtenemos efluentes con una calidad agronómica excelente, que reutilizar aguas, que el tratamiento de reutilización me genera unos efluentes seguros. Bueno, yo para cerrar quería un poco hablaros, precisamente reincidir en las ideas sobre cómo son las soluciones sostenibles de Azud. Las enfocamos desde dos puntos de vista. Las enfocamos para mitigar los efectos del cambio climático. Yo quiero afrontar esa incertidumbre en la disponibilidad de agua. Yo quiero ser capaz de generar agua desde cualquier fuente que tenga la calidad y la cantidad suficiente para poder ser usada. Pero no lo voy a hacer a cualquier precio. Lo voy a hacer con soluciones medioambientalmente respetuosas. Y la otra parte importante es la reutilización segura. Es vencer esos miedos, vencer esas barreras sociales a través de proyectos de investigación como este o el siguiente que os vamos a presentar. ¿Cómo puedo garantizar yo que no tengo ningún problema a la hora de reutilizar agua? Generando datos y divulgando esa información, porque la agricultura sostenible es posible y Azud apuesta por ella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz. A continuación, Teresa Munuera les presentará nuestra solución para hacer de los subproductos biofertilizantes, aprovechando los recursos de la industria ganadera y agrícola. Tere lleva más de 20 años en Azud y ha tenido el privilegio de pasar por muchos de los departamentos de la empresa: calidad, departamento técnico, comunicación y finalmente I+D, donde forma parte y o dirige algunos de los proyectos más prometedores para nuestro futuro, centrados en agricultura circular y reutilización de agua. Ahora, ¿me oís? Gracias. Mis compañeros me avisaban que tenía el micrófono desconectado. Bueno, comienza la segunda charla. La hemos enfocado en un tema que creemos que es interesante para vosotros, para los que hayáis inscrito en este webinar, porque pensamos que es un tema de actualidad. Muchos estamos buscando soluciones que sean aplicables en nuestros propios proyectos, en nuestras propias instalaciones, ¿no? La agricultura nos está empujando a eso, nos está empujando a tener, como decía Beatriz, una dirección totalmente sostenible. Y este es el enfoque de la clase ahora. ¿Qué podemos pensar que puede ser más sostenible que gestionar nuestros propios recursos, nuestros propios residuos, ¿no? Es cierto que últimamente hay muchísimas noticias, están surgiendo muchas noticias de centros de investigación trabajando en la reutilización de sus productos, de empresas que trabajan con estos centros. Gracias a esa sinergia y esa unión, cada vez ese tipo de desarrollo va más rápido. Y es muy frecuente encontrar que un centro tecnológico de Murcia ha encontrado un compuesto activo en la corteza del limón y lo está aplicando en la conservación de los alimentos, o un residuo de una cosecha que lo utilizamos para un envase. Estamos todos trabajando en eso y es posible que todos encontremos soluciones, pero el enfoque tiene que subir de nivel. No es cuestión solo de encontrar soluciones, tenemos que encontrar soluciones eficientes. Esa es la línea. Tenemos que encontrar un balance en donde los productos que podamos generar, que podamos revalorizar, tengan un balance positivo en cuanto al ahorro de agua o al ahorro de energía que podemos obtener con ellos.
no hay una única solución. Beatriz ha comentado una posibilidad para la reutilización del agua y sobre todo cómo subimos ese nivel. Ahora estamos hablando de contaminantes emergentes. Hay que seguir avanzando y hay que tener herramientas. Ese es el enfoque que esta tarde queremos comentaros. ¿Qué herramientas podemos poner nosotros o estamos trabajando desde Azud para poder hacer esa agricultura circular real? ¿Dónde nos vamos a centrar? Nos estamos centrando tanto en el tratamiento de esos subproductos en el origen, con uno de los proyectos que vamos a ver hoy, y nos vamos a centrar después en cómo lo aplicamos, cómo eso llega a la agricultura, a través, por ejemplo, del riego subterráneo con las aplicaciones y soluciones que va a comentar Javier. Para que tengáis claro cuáles son nuestras propuestas, hemos preparado dos de los proyectos más interesantes que pensamos que pueden ser aplicados en las propias instalaciones. No estamos hablando de gestionar residuos en plantas, dentro de las propias instalaciones, tanto agroganaderas como hortofrutícolas. Estos dos proyectos, a ver si pasamos, estos dos proyectos los denominamos como el proyecto Biorresina y el proyecto Estancias del Lago. Son proyectos diferentes sobre todo por su envergadura. Estancias del Lago estamos hablando de trabajar con 600 metros cúbicos a la hora y Biorresina estamos hablando de trabajar con 14 metros cúbicos a la hora. ¿Por qué? Porque son soluciones diferentes, pero con el mismo destino. Estamos cogiendo los subproductos agroganaderos, los estamos trabajando y con las herramientas ahora mismo que estamos desarrollando, los estamos aplicando. Y los aplicamos para poder producir en el campo, en la agricultura. Vamos a empezar con el proyecto Estancias del Lago. Mirad, Estancias del Lago es un proyecto que se ha desarrollado en Uruguay, en donde Azud participa como una más de las empresas que integran un proyecto sostenible de producción de leche en polvo. Estancias del Lago, en Uruguay, en la región de Durazno, consiste en implantar un sistema de producción de leche en polvo integral. Partimos de tener a las vacas, tenemos el ordeño, tenemos la transformación a leche en polvo, de excelente calidad, que vamos a ver que es uno de los puntos importantes para poder tener una agricultura circular sostenible y sobre todo que entre en el mercado. Y tenemos después la capacidad de producir un biocombustible que abastezca la instalación y la producción del grano para alimentar a nuestros animales, a las productoras de la leche. No es un sistema que podamos decir que está terminado, estamos trabajando todavía en diferentes fases. El proyecto empezó con una idea de trabajar con 15.000 vacas, produciendo 450.000 litros de leche al día, que eran 200.000 toneladas de leche, y en donde esta empresa, esta gran compañía, que se ha convertido en la mayor compañía de producción de leche de Sudamérica, apostaba por tener una leche que cubriera, donde la trazabilidad del producto la pudieran seguir y la pudieran demostrar, como sabéis que ahora mismo es uno de los grandes hitos que tenemos en todos los que trabajamos en la agricultura, poder tener certificados que puedan avalar cuáles son nuestros procesos, cuáles son nuestros manejos y cómo interferimos, ¿no?, en todo lo que serían los procesos productivos. Esto no es un proyecto que Azud haya hecho solo, como hemos dicho. Azud participaba en varias líneas en donde estábamos gestionando todos los efluentes que se producen en esta empresa. Claro, lo importante es la planificación inicial. Nosotros tenemos pues que gestionar muy bien todos esos efluentes para diferenciarlos, no solo la calidad que tienen en el origen, sino la calidad que tienen en el uso final.
Si hay algo que determina qué sistema de tratamiento tengo que utilizar, como comentaba Beatriz antes con la desalación, es el destino. Tengo que utilizar tratamientos que me permitan acondicionar mis subproductos para el destino final. Y en este caso, por ejemplo, Azud ha participado en la parte que vamos a hablar hoy en la reutilización de todos estos efluentes líquidos que se obtienen en el tambo, su tratamiento para la aplicación después de la producción de grano, la producción de trébol y maíz. Muy importante, la separación de todos esos circuitos completamente diferenciados para poder saber, en función de los sólidos en suspensión que tengo y de los tratamientos que tengo que hacer, cuál es la mejor opción. En este caso, se proyectó un sistema en donde el objetivo era determinar para hacer la filtración. Se vio cómo teníamos que realizar una acumulación de todos los efluentes que procedían de los desechos de las vacas, del alimento de las vacas. Se obtiene un líquido, un fluido que almacenamos. Ese almacenamiento, rico en nutrientes, se almacena y en esta zona, con una pluviometría va de 6 a 13, se acumula en las balsas y se produce lo que llaman ellos aguas verdes, una proliferación de microorganismos que puede provocar un problema cuando utilizamos estas aguas en los sistemas de irrigación o en cualquier sistema por la cantidad de microorganismos que posee. Se plantea entonces un sistema para su aplicación a través del riego, para el riego del maíz, el trébol persa, que quieren ellos para alimentar el ganado. Bien, un sistema convencional de filtración pues podría ser una malla en donde el agua va a pasar y va a retener todos esos sólidos en suspensión, microalgas que lleva el agua y que varían a lo largo del tiempo. No siempre tenemos la misma cantidad. Tenemos que tener un sistema que esté acondicionado y que pueda trabajar con esa carga. ¿Qué se plantea? Se plantea una opción en dos fases. Una primera fase en donde vamos a trabajar con un grado de filtrado grosero, grande, en donde vamos a provocar una ruptura de esas partículas, esos sólidos groseros, y el agua que sale a la segunda etapa es filtrada al grado de filtrado que necesito para proteger el dispositivo con el que lo voy a aplicar. Tengo que tener en cuenta la calidad del efluente, la calidad de lo que voy a filtrar con la calidad que necesito para proteger el dispositivo. En este caso, estamos trabajando con aspersión. En este caso, con una filtración de 200 micras, teníamos suficiente para proteger los microaspersores y no provocar una obstrucción. Cuando estamos hablando de soluciones eficientes, estoy hablando de que el sistema que utilizo para acondicionar estos subproductos y poder utilizarlos en la agricultura tiene que ser capaz de trabajar, de tener una vida útil que me permita amortizar la instalación, por supuesto que me permita controlar lo que estoy aplicando. En este caso, los datos que se están obteniendo en estancias del lago, en Uruguay, que cuando empezaron el proyecto estaban proyectando una producción de 450.000 litros diarios. Ahora han llegado, la noticia tenemos de mayo de 2020, a 500.000 litros diarios, convirtiéndose, como hemos dicho antes, en una de las empresas referentes en todo el mundo. Los datos que están obteniéndose, porque, como decía Beatriz, los datos son muy importantes, hay que comparar. En esta instalación se han hecho unas comparativas para poder reportar datos sobre cuál es la mejora y cuál es el impacto de la utilización. A grosso modo, tendríamos que lo que estamos viendo es que obtienen una mejora del rendimiento de la planta de cultivo que vamos a después a obtener
el alimento para el ganado en un 24%. Un ahorro en fertilizantes del 30%, que es tan sencillo como lo que no se ha comprado de fertilizantes para provocar la fertirrigación en el cereal. Y se está trabajando, aunque aquí los datos son todavía preliminares, en cómo afecta el uso de estos biofertilizantes en el uso, su uso en el suelo. Cómo cambia o cómo afecta a las condiciones físico-químicas del suelo. El objetivo era de un subproducto que estamos teniendo en la explotación de ganado, en la producción de leche, se han obtenido diferentes flujos, diferentes efluentes y hemos aplicado en este caso el concreto para la fertirrigación. Trabajamos en 2 etapas con sistemas de filtrado y el sistema de filtrado tiene que ser capaz de filtrar el agua que va a ser inyectada y que por lo tanto actúa como una fertirrigación, una inyección de fertilizantes en la línea general del riego. Lo estoy aplicando y estoy disminuyendo la cantidad de fertilizantes químicos que tengo que aportar y en este caso también se obtiene una mejora del rendimiento del cereal. Es el caso de Estancias del Lago. Como decimos, un proyecto aplicado en una instalación real, no es un proyecto de I+D, es un caso real en donde verdaderamente el trabajo se tiene que hacer a medida de la instalación, porque como hemos dicho, es muy importante saber qué es lo que quieres proteger y qué es lo que tenemos al principio del sistema de filtrado, sistema de tratamiento. El otro proyecto que hemos preparado para comentaros es un proyecto de I+D, totalmente diferente por el concepto de el objetivo. El objetivo de este proyecto era que el propio agricultor, que el propio generador de estos residuos sea capaz de obtener sus propios biofertilizantes, su propia instalación, ¿no? In situ. La empresa con la que hemos trabajado es un proyecto de la convocatoria Interconecta de 2016. La empresa generadora de estos subproductos es el Grupo La Caña, una empresa muy importante, productora de aguacate, tomate, bueno, hortofrutícola central, que produce gran cantidad de toneladas de material vegetal que quiere poder aprovechar. Bueno, en este caso han habido diferentes centros tecnológicos que han colaborado con nosotros, como Aginia, la Universidad de Las Palmerillas, Cajamar, y han habido empresas porque, como decíamos al principio, no solamente hay un tratamiento, no solamente hay una solución. Es importante el trabajo que hacemos muchas veces en este tipo de proyectos en donde diferentes empresas intentamos obtener diferentes subproductos. Mirad, en este caso, nosotros éramos el corazón del proyecto. El Grupo La Caña es el generador de residuos, en este caso de subproductos, que quiere obtener una valorización de ese producto. En el centro del proyecto, el sistema de filtrado lo que está haciendo es acondicionar esos subproductos para su aplicación. Y vamos a ver que habían varios tipos de aplicaciones. Si veis, estamos trabajando con la empresa Bioizon, que está trabajando muchísimo y está desarrollando muchas líneas de investigación con microalgas. Cada subproducto tiene una utilidad y en cada proyecto podemos encontrar diferentes opciones. Lo que sí que tenemos que encontrar es la opción en donde el balance sea positivo. Este es el esquema de la instalación del proyecto Biorefina. A grosso modo tendríamos 2 grandes bloques. Bueno, los residuos vegetales los almacenamos en un digestor anaerobio y la extracción del efluente de ese digestor es filtrado por el equipo con el destino de o bien aplicarlo a través del riego en la plantación de aguacate, que en este caso tenía el Grupo La Caña, o bien producción de microalgas con la empresa Biorizon. En el proyecto hoy lo que queremos comentaros es cómo ha trabajado ese prototipo, cuáles han sido los rendimientos que ha obtenido. Mirad, en esa primera etapa tenemos un digestor anaerobio conocido. ¿Cuál ha sido una de las cosas importantes que creo que tendremos que tener todos metidos en el cerebro?
hay que saber con qué trabajamos. Tenemos que ver cuál es el residuo que genera. Aquí se hizo un trabajo muy importante por ENIA, Grupo La Caña, en donde vieron cuáles son los ciclos de producción de esta empresa, cuáles son los restos que tiene, cuáles son los que generan más residuos. También estaban estudiando el efecto antifúngico del tomate. Todo eso se tiene que valorar porque hay que acomodarlo, hay que acondicionarlo a cada uno de los usuarios. Lo que sí que teníamos claro era que queríamos utilizar purín. ¿Por qué? Bueno, tenemos una gran problemática, existe mucha reglamentación, mucha más que va a venir, y es un residuo que tenemos que sí o sí reutilizar. En este caso, estamos trabajando con un 60% de purín. Se hicieron unas pruebas y se vio que esa sería una de las mejores opciones para obtener un balance con los restos de pepino, aguacate y tomate que el Grupo La Caña generaba. Bueno, en el digestor trabaja como los digestores que conocemos todos, y de ahí tendríamos una segunda fase donde del digestor pues sale un líquido muy grueso, ¿no? Vale, pues ese líquido grueso lo prefiltro. Podemos filtrar a 1000 micras, 2000 micras. Bueno, es un trabajo simplemente para separar lo más grosero que haya pasado por el sistema. Y claro, pues ahí ya tengo el líquido. Y ese líquido lo almaceno. Y yo podría pensar, bueno, pues ya lo tengo listo para utilizarlo con el riego por goteo. No. Ahí es donde me puedo equivocar. Si yo utilizo directamente ese líquido sistema de riego por goteo, no voy a hacer un buen balance, no voy a hacer una aplicación como la que necesitamos. No sería una herramienta de revalorizar sus productos. Estaríamos directamente utilizando los purines, metiéndolos en la tubería, y es posible que al poco tiempo generáramos diferentes problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, entre ellas, acondicionarlo. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos visto en el proyecto Estancias del Lago. Tengo que acondicionarlo al dispositivo con el que voy a trabajar. Y en este proyecto teníamos dos líneas. Por una parte, lo he acondicionado para que las microalgas de Biohorizon pudieran trabajar, y hemos filtrado hasta 50 micras, y lo he acondicionado para poder utilizarlo en un sistema de riego por goteo, como el que va a hablar Javier Juárez ahora. Ese es mi objetivo. Tengo que ver qué sólidos tengo al precio de sistema de filtración y qué dispositivo quiero proteger. Esta es una imagen de diferentes prototipos probados, y esos serían los 4 puntos en los que el proyecto ha ido avanzando. ¿Qué necesito? Necesito filtrar de una forma fiable, porque tengo que recoger muchos sólidos en suspensión. Y cuando hablo mucho, hablo de 35.000 miligramos, 20.000 miligramos, porque está vivo. Lo que estoy filtrando no es un agua que me viene siempre en las mismas condiciones. Cambia con el tiempo, cambia con las células que tengo y me están dando el purín, cambia con el estado vegetativo de los cultivos. Esa inestabilidad la absorben, la tienen que absorber el sistema de filtrado para proteger. Por lo tanto, el sistema de filtración, lo primero que le tengo que pedir es que filtre correctamente, que recoja todos los sólidos. Lo segundo en lo que hemos trabajado es cómo dimensiono, qué puedo hacer para que el sistema de filtrado me recoja toda la suciedad, pero no tengo que estar limpiándolo constantemente como para no poder trabajar. Es decir, prolongar el periodo entre limpiezas. Una vez que haya recogido toda esa suciedad, todos esos sólidos en suspensión, que es el objetivo del sistema de filtración, lo tengo que limpiar. Y la autolimpieza tiene que ser automática y tiene que ser eficiente. Y por último, lo que la mayoría de los usuarios de cualquier dispositivo le pedimos, que podamos manejarlo nosotros, que no necesitemos herramientas, que sea fácil el mantenimiento. Son los puntos en donde el proyecto ha ido avanzando. La forma de resolverlo fue la siguiente. Apostamos por la filtración por disco. ¿Por qué? Los sistemas de filtración por disco me han permitido trabajar muchísimos grados de filtrado, que en este proyecto de I+D ha sido muy importante, por lo que decíamos. El purín está vivo. Los residuos que salen del digestor están vivos, se van acumulando, se van descomponiendo, van cambiando con el tiempo. Y tengo que ver
tengo que hacer una curva verdaderamente de distribución de partículas y ver qué grado de filtrado es el que tengo que utilizar, qué tecnología tengo que utilizar. En este caso, apostamos por la tecnología de discos MG, en donde el filtro funciona como un muro. Todas las partículas, esos discos que veis en esa foto son de colores. Todo ese cartucho que veis ahí donde está la mano, eso tiene un color verde. No se ve porque todo el filtro ha sido colmatado, ha tenido el efecto de recoger todas las partículas que si llegaran a los goteros serían un grave problema. Esa filtración en cadena provoca que tenga muchísima superficie para recoger y encima, claro, la filtración en cadena me permite recoger muchas partículas que son más pequeñas inclusive del grado de filtrado. Eso es lo primero que busco, la filtración fiable. Lo segundo, mirad, un sistema de filtrado como los que hemos trabajado en este proyecto, un sistema de filtrado convencional, puede funcionar perfectamente por la filtración, porque son dos fases total, sea pequeño, para tener ese balance que en un primer momento estábamos diciendo. El sistema resulta eficiente, las pruebas salen positivas, pero hay que tener números, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos en la línea de caudales, vais a ver que hemos trabajado con una franja de caudales muy dispar. Hemos trabajado desde 1 metro cúbico hora hasta 14 metros cúbicos hora. ¿Por qué? Porque una vez hemos tenido sólidos en suspensión de hasta 35.000 miligramos litro. En esos casos, los filtros estaban trabajando a tope. ¿Por qué? Porque tienen que recoger mucha suciedad. Cuando el purín tenía menos sólidos, puedo trabajar con menos caudales. Es súper importante hacer pruebas para dimensionar correctamente los sistemas de filtrado. No olvidemos que lo que estamos buscando siempre es filtrar, recoger esa suciedad y luego limpiarla. Conseguimos una reducción de partículas del 83% en sólidos de suspensión y 84% en sólidos totales, dependiendo del grado de filtrado. Si estoy filtrando hasta 50 micras, es que estoy recogiendo muchísimas partículas, probablemente todas las que llevan el digerido. El sistema filtra correctamente y limpia correctamente, pero cuando limpia tengo un volumen de agua que estoy utilizando para limpiar y que no quiero tirar. Conseguimos el residuo cero porque ese volumen es tan pequeño que lo almaceno y cuando tengo un volumen suficiente lo puedo volver al sistema y recircular, haciendo al final que el vertido cero sea real. Ese es el balance. Si queremos un dato, podríamos estar hablando que en este caso las relaciones de agua usada para lavar menor del 10% del biofertilizante que estoy obteniendo. Al final, en las pruebas que hacemos en los proyectos, podemos valorar la eficiencia. Tenemos que seguir mejorando y se puede en los sistemas Biorefina, confiamos en poder seguir trabajando con ellos. Pero al final lo que tenemos es un balance que es positivo y es que de cada 1.000 litros de biofertilizante que obtengo, he usado solamente el 10% para limpiar. Y haciendo una instalación correcta, puedo volver a reutilizarlo teniendo un vertido cero. Esa sería la conclusión más importante. Cuando hago un sistema de filtración para reutilización de subproductos agroganaderos, como en este caso estamos hablando, en los dos casos que hemos comentado, el objetivo era el mismo, proteger el dispositivo con el que voy a aplicarlo, proteger la aspersión o proteger el gotero. Pero eso solo no vale. Me queda la siguiente parte, me queda la siguiente herramienta. Necesito controlarlo. Tengo que tener sistemas que sean capaces de aplicar ese biofertilizante a través de la fertilización, a través del riego por goteo, cómo, cuándo y dónde quiero. Al final el balance tiene que ser correcto. Poder obtener de esos subproductos una cantidad de nutrientes que ya no tengo que aplicar o que ya no tengo que comprar de fuera y que los propios de la instalación me pueden utilizar. Esos serían los grandes hitos que nos estamos marcando y en los que seguimos trabajando.
codo a codo, Beatriz y yo, haciendo pruebas en Biorefina y esperando que estos proyectos al final lleguen a las instalaciones de nuestros clientes, porque los proyectos no mueren, continúan, seguimos trabajando en ellos, seguimos haciendo pruebas y seguimos aplicando tecnologías que no controlamos al inicio del proyecto, y conforme se van desarrollando el proyecto vamos avanzando y generando nuevas tecnologías que esperamos que puedan llegar al mercado y dar verdaderamente un giro a la agricultura circular para que sea eficaz y sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tere. De nada. Gracias, Tere. A continuación, Javier Juárez nos va a hablar sobre el riego por goteo subterráneo para alcanzar la máxima eficiencia en el uso de agua y nutrientes. Javier es ingeniero agrónomo y está especializado en riego por goteo subterráneo y cultivo ecológico. Inició su carrera en Azud como ingeniero de ventas en el sudeste asiático y Oriente Medio, y actualmente es director del Departamento de Agronegocio, donde ofrece soluciones completas a productores con la colaboración local de nuestros distribuidores. Muy buenas. Muy buenas tardes y buenos días a todos. A mí me gustaría, en primer lugar, daros las gracias por estar ahí hoy, y gracias, Domingo, por la presentación. Me gustaría comenzar lanzándoos una pregunta a todo aquel que está al otro lado de la pantalla. Y es algo muy sencillo, ¿no? ¿Sabes en qué consiste o sabes qué significa la cultura del agua de la que tanto estamos hablando? La cultura del agua es una mentalidad sostenible que surgió por allá por los años 80 en el sudeste español, en el sudeste de la península, y donde en aquellos tiempos era una de las zonas más áridas de Europa y sigue siéndolo, desafortunadamente, ¿no? La cultura del agua tiene como propósito hacernos reflexionar sobre la importancia del agua en la producción de alimentos a cada uno de nosotros. Desde hace estos 40 años casi, la cultura del agua está teniendo una gran importancia y cada vez está siendo más relevante, desafortunadamente. Nosotros, desde Azud, nos dedicamos a la agricultura y al agua y creemos que la eficiencia en el uso del agua tiene que ser capital para una agricultura sostenible y circular, como estamos hablando hoy. Lo que hicimos antes de hablar del sistema de riego, lo que hicimos para conocer cuál es el sistema de riego más adecuado, acorde a los retos que tenemos en la actualidad, es aunar las necesidades de los productores y nos preguntamos cuáles eran los problemas que tenían los productores actualmente. Resumimos todos estos problemas en unos 5 bloques que aquí vemos iconizados, ¿no? El primer bloque sería el producir con un mayor rendimiento utilizando los mismos recursos. En segundo lugar, también existe la necesidad por los productores y los ingenieros agrónomos y las empresas productoras de reducir el coste de producción, como es obvio. En tercer lugar, existe también esa problemática de, reducir el consumo de agua, nutrientes, fitosanitarios, consumo de energía y demás, ¿no? En cuarto lugar, existe una problemática y es el recurso, es la fuente del agua, ¿no? Existe una demanda por emplear otras fuentes de agua e incluso garantizar una producción sanitaria si el uso del agua si la fuente del agua es de otra procedencia, como pueden ser aguas depuradas, como hemos visto esta tarde. Y por último, necesitamos garantizar al sector productivo una producción más sostenible. Teniendo en cuenta todas estas necesidades o problemáticas, la siguiente pregunta es
cómo vamos a hacer frente a ello, ¿no? En Azud nos dimos cuenta de que hace ya bastantes años tenemos que apostar por la tecnología. Y más tarde incluimos la digitalización. Bien, pues la digitalización en el sector agrícola hace que podamos ofertar a día de hoy soluciones con las que ingenieros agrónomos y productores sean capaces de poder visualizar, medir y, por tanto, tomar decisiones acorde a todos los datos que vamos a poder registrar y medir en parcela, a pie de campo. Con todos estos datos, lo que estamos capacitando es a ese productor y a ese ingeniero agrónomo a tomar la mejor decisión en el momento adecuado para la explotación del cultivo. Son muchísimos los parámetros que podemos medir, parámetros desde el suelo, desde la raíz, desde el agua, desde la planta, desde parámetros climáticos, pero a mí me gusta sintetizarlo de una manera muy breve. Tenemos la eficiencia y tenemos la sostenibilidad. En cuanto a la eficiencia, fijaos que podemos en cualquier explotación garantizar un desarrollo productivo que evite cualquier contaminación en el medio y, por tanto, cualquier contaminación en los acuíferos, que estamos viendo que es un grave problema a día de hoy. Y, por otro lado, el frente de la eficiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto queremos decir que queremos ser más eficientes, queremos aumentar la rentabilidad de la empresa productora. En este caso, con toda la digitalización, lo que estamos pudiendo hacer es reducir esos recursos que necesitamos, reducir el consumo de agua, reducir el consumo de nutrientes, de fitosanitarios, de energía y, por otro lado, incrementar la producción, pero sin olvidarnos de la calidad, porque tenemos que fomentar esa producción de calidad. Entonces, estamos consiguiendo una producción de mayor calidad y en mayor cantidad. Lo que vemos ahora en pantalla es una solución en cuanto a nutrición, porque me gustaría haceros una segunda pregunta, ¿no? ¿Sabéis que entre el 20 y el 40% de los nutrientes que aportamos al suelo, la planta solo asimila ese 20 y 40%? El otro 80-60%, fijaos lo que pasa, ¿no? Queda en el suelo, contaminando y demás. No hace falta que entremos en detalles. Con esta solución vemos que, vamos a explicar un poquito la eficiencia de esta tecnología y digitalización en una misma solución. Lo que estamos viendo aquí es un centro inteligente de nutrición vegetal mediante el que vamos a aplicar la solución nutritiva ideal en el momento adecuado al sistema radicular, garantizando su máxima disponibilidad y, por tanto, absorción para la planta, reduciendo así también la potencial contaminación que se puede producir al no asimilar todos los nutrientes que aportamos. También incorpora sistemas de mantenimiento predictivo, lo que nos va a ayudar muchísimo en el mantenimiento de toda la instalación. Vamos a resolver todos esos problemas surgidos por el mantenimiento. En esta foto, ya profundizamos un poquito en el sistema de riego, vemos el fruto, por un lado, de un pistachero, en la foto de fondo, pero por otro lado, el fruto de la experiencia de todos estos años trabajando en sistema de riego por goteo. Vemos el diseño de un emisor conocido como Premier, un emisor, digamos, diseñado se diseñó hará más de 10 años para solucionar los problemas que tienen los productores en cuanto al riego por goteo. Y si me permites una tercera pregunta, me gustaría preguntarte si conoces cuáles son estas problemáticas que tienen los productores y los ingenieros agrónomos cuando hablamos del sistema de riego. Vale, pues me gustaría ir comentando ciertos problemas que se han ido solventando gracias al empleo del sistema de riego más sostenible a día de hoy, que es el sistema de riego por goteo subterráneo.
Lo que sí que es cierto es que no quiero dejar pasar esta ocasión para hablar de la tecnología que se ha desarrollado en este emisor. Hablamos de un filtro en 3 dimensiones, un filtro tridimensional con una capacidad de retención y una capacidad de autolimpieza única en el mercado, y por eso Azud consta con la patente de este filtro. Una membrana de silicona fabricada con el proceso de inyección, lo cual garantiza todos los parámetros o todas las características del emisor a lo largo de la vida útil, y un sistema de antisucción, lo que nos permite en el sistema de riego producto subterráneo que el emisor no succione partículas cuando cesamos el riego. Y por último, un laberinto conocido como DS Technology, también patentado por la compañía, en el que garantizamos la autolimpieza de este emisor, pudiendo entonces solventar uno de los grandes problemas de los productores, que es la obturación de emisores. Pero veremos ahora a continuación algunos de los proyectos. En este caso vemos una finca de pistacho en el que me gustaría compartir con vosotros lo que me comentaba el productor, y fuimos de la mano de un centro de investigación y llegamos a la conclusión de que la eficiencia del sistema de riego llegaba a un 96%. Esto hace que sea este sistema de riego el más eficiente a día de hoy. Esto quiere decir que en este proyecto, por ejemplo, con falta de agua, con una inversión realizada muy potente, necesitábamos obtener la máxima rentabilidad de la explotación. Y por tanto no podíamos ir con otro sistema de riego que no sea el más eficiente. En esta otra explotación vemos una finca de olivar en superintensivo. Me gustaría remarcar aquí los comentarios del productor, que nos decía que estaba ahorrando en torno a un 30% en agua y nutrientes. ¿Y esto por qué? Bueno, pues si nos fijamos en la superficie del terreno, estamos viendo que no hay humedad y, por tanto, se está evitando en torno a un 10-15% de pérdidas por evaporación. También es cierto y obvio que en el riego producto subterráneo no tenemos escorrentías, y lo vemos muy claramente en la imagen, donde no se ven, pero tenemos 2 líneas emisoras por cada fila de árboles. Es muy importante aquí este ahorro en el consumo de agua y nutrientes, porque esta finca también dotaba de una dotación de agua muy baja. Estamos teniendo en torno a 10.000 kilos de aceituna por hectárea. Este proyecto es muy interesante, y aquí vemos también una superficie libre de humedad, y aquí el ingeniero agrónomo nos comentaba que estaban encantados con esta experiencia piloto, que luego empezaron a extrapolar y empezaron a transformar cada vez más y más hectáreas, ¿no? Una de las mayores ventajas en esta viña que nos comentaba el ingeniero agrónomo era la reducción en cuanto a enfermedades fúngicas. Al no haber humedad en superficie, los ingenieros de esta finca habían detectado que en esta parcela experimental tenían menos problemas de enfermedades fúngicas, y por tanto se estaban ahorrando tratamientos y por otro lado la sanidad del cultivo, como es obvio. Aquí vemos una tubería rodeada de raíces, a lo que no tenemos que tenerle miedo, porque precisamente esto es lo que buscamos. Buscamos una aplicación directa e hiperlocalizada en el sistema radicular, y muestro esta fotografía porque en este proyecto me comentaba el encargado de la finca que una de las cosas que más le gustaba a este sistema era la rapidez a la hora de la aplicación ante cualquier carencia de microelementos, por ejemplo. El hecho de estar hiperlocalizada esa humedad en las raíces, estamos aplicando directamente esos nutrientes al sistema radicular. Por lo tanto, la respuesta en la planta es mucho mayor y podemos ser mucho más ágiles en la carencia, en cubrir esa carencia nutricional del cultivo.
Este otro proyecto estaban recién instalando el sistema de riego por goteo en Almendro. Lo muestro porque muchísimos productores, no solo en este caso, bueno, pues abogan por este sistema ya que están trabajando en ecológico. ¿Y esto por qué? Bueno, pues es cierto que al no haber humedad en superficie reducimos en cierto modo la germinación de malas hierbas y por tanto podemos controlar o podemos eliminar o reducir digamos, el manejo de estas malas hierbas, ¿no? Por otro lado, el hecho de ser ecológico y enterrado nos permite también hacer labores cruzadas para aquellos quienes así lo trabajen, ¿no? Entonces, bueno, es el sistema de riego es el sistema más adecuado para el cultivo ecológico que cada vez más está creciendo en toda Europa. Aquí vemos, y acorde a lo que venían diciendo mis compañeras Bea y Tere, un proyecto donde se está aplicando agua residual y, bueno, pues ya lo dice la normativa europea, que para aplicaciones de este tipo deben, o aplicaciones también con purines, deben inyectarse bajo el suelo. Entonces es el sistema de riego más adecuado para garantizar esa sanidad en la producción, para ofrecer una garantía sanitaria. Y por último, me gustaría remarcar que con este sistema muchísimos productores nos comentan que están ahorrando una cantidad inmensa, están siendo muchísimo más rentables. El hecho de no tener esos problemas de averías, el hecho de poder ahorrar en personal para solucionar las averías en campo, ya sea por cosechadoras, ya sea por roedores o por personal de la propia finca. Entonces, otra vez más estamos trabajando en esa eficiencia. Y por último, bueno, pues deciros que en Azud estamos trabajando por y para esa cultura del agua y estamos encantados de trabajar de la mano de productores y empresas productoras que comparten esta mentalidad sostenible y gracias a ello podemos hacer unos grandes binomios y seguir apostando por esa eficiencia y rentabilidad por hectárea. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes y buenos días. Muchas gracias a ti, Javier. Muy buena exposición. Bueno, damos por finalizado vuestra ponencia y, si os parece bien, vamos a pasar a resolver algunas de las preguntas que nos han llegado. Tengo bastantes y, bueno, os voy a ir pasando las que me parecen más interesantes. Vamos saltando. La primera para Bea, para Beatriz. Me preguntan te preguntan si la desinfección que incluye el prototipo tiene algún efecto sobre el COVID, si se ha incluido en el estudio. Pues en principio no, porque el COVID surgió bastante después de cuando el estudio se inició y cuando planificamos todo el seguimiento de la microbiología. Los virus que estamos siguiendo, la carga vírica que estamos siguiendo, lo hacemos a través de los colífagos. En cualquier caso, el tema del COVID, como está tan presente en nuestras vidas ahora mismo, pues lo hemos barajado, pero claro, hay ciertas limitaciones. Por una parte, los primers para las PCR ahora mismo se prioriza todo el tema de análisis clínico, con lo cual esta parte está un poco en segundo plano. Y por otra parte, dos de los socios, tanto Cebas como Samur, sí que están desarrollando estudios relativos a la carga vírica, el COVID, las depuradoras. Y bueno, no sé, me imagino que habréis visto muchos webinars donde ellos han aparecido con los resultados que tienen hasta el momento. De momento, la realidad es que no se ha detectado, o hasta donde yo sé, no se ha detectado el virus en aguas residuales. Se han detectado restos de ARN más o menos degradados y hasta donde yo sé también, Cebas sí que está intentando poner a punto un método para determinar si existe realmente el virus en las aguas depuradas, pero a día de hoy nadie lo ha podido demostrar. ¿Vale? Okay. Muchas gracias, Beatriz. Paso ahora a Tere. Tere, te quieren preguntar si cuando hablabas solo de monocultivo o si sirve también, por ejemplo, para distintos tipos de frutales.
y si influye la ubicación geográfica. Por ejemplo, si podría utilizarse o podría realizarse este proyecto en el desierto de Atacama. No tengo la suerte de conocer el desierto, pero la verdad es que al final hay que estudiar, desde luego que sí que influye porque en función de la ubicación geográfica pues tendréis una especie de ganado, una especie de cultivo, entonces siempre tenemos que estudiar con lo que vamos a trabajar. El caso, por ejemplo, del grupo La Caña se hizo más de un año, año y medio, en donde estuvimos viendo todo el ciclo de cultivo, cuál era el cultivo, el tomate, el pepino, que primero las cantidades que teníamos y luego lo que podía aportar para enriquecer al digerido, ¿no? Entonces, es importante ubicarte, ver verdaderamente en dónde estás y de ahí ver con qué residuos vas a trabajar y qué destino tiene. Al final es utilizar lo que tienes, no puedes estar trabajando con purines si en tu zona no hay purines, ¿no? Debes de estar trabajando con lo que tienes. En eso se basa la agricultura circular, en aprovechar eso. Y por lo que comentabas de si existe para monocultivo o para otro tipo, por supuesto, al final es aplicarlo. Para ello tienes que utilizar pues, sistemas de fertilización en donde puedas programar el riego y la inyección de ese biofertilizante en función de las necesidades del cultivo. Tenemos las herramientas para eso. De acuerdo, Tere, muchas gracias. Javier, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas. Un par de preguntas para ti. Me preguntan o te preguntan que cuál es la vida útil de una instalación de riego por goteo subterráneo y si existe alguna limitación para esta solución de riego enterrado. Muy bien, pues lo cierto es que en cuanto a vida útil, tenemos proyectos que ya tienen más de 20, 22 años. Entonces, la clave para una vida útil extendida, digamos, es el mantenimiento y para ello, bueno, pues Azud también somos conscientes de ellos, de este tema y ofrecemos a todo usuario un manual de manejo y mantenimiento donde ofrecemos todos los, digamos, todos los tips a seguir para cuidar de nuestro sistema, ¿no? Entonces, no hay una vida útil concreta, va a depender principalmente de ese manejo y ese mantenimiento. Y en cuanto a los limitantes, bueno, pues principalmente lo enfocamos a un tipo, hay tipos de suelos más adecuados, pero lo importante es conocer el tipo de suelo, el cultivo y analizar un poquito la situación, ¿no? Es cierto que en algunos proyectos donde a priori hemos dicho el suelo es muy arenoso, no se puede realizar este proyecto, al final se ha tenido que realizar por algún otro motivo y lo que hemos hecho ha sido un diseño específico para poder, digamos, cubrir las necesidades de ese productor y así lo hemos hecho y incluso con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, en cuanto a limitaciones, puede ser que el suelo sea una de ellas, pero siempre debe ser estudiado por expertos, ya sea distribuidores o instaladores certificados por Azud o el propio Azud, quien diga el diseño más adecuado para ese proyecto en concreto, ¿no? Si es algo peliagudo. Muchas gracias, Javier. Beatriz, vuelvo a ti. Una pregunta, me consultan si las cargas básicas de nutrientes que contiene el agua regenerada cubren sin ningún tipo de conversión los requisitos de los cultivos. Pues esto es un poco lo mismo que decía Tere con el desierto de Atacama. Tenemos las herramientas, pero no tienen por qué cubrirlo todo. Hay que analizarlo. No son iguales todas las depuradoras, no tienen los mismos rendimientos, no eliminan la misma carga de materia orgánica ni de nutrientes, porque de hecho incluso no en todas los tratamientos son los mismos. Hay algunas que incluyen desnitrificación. Entonces hay que hacer un estudio del agua obtenida para ver cómo es de rica en ciertos nutrientes, qué le falta, cómo hay que terminar de compensarla y con ello ya, en principio, se podría regar, pero sí que hay que analizar cada agua y hay que estudiar cada caso. No, el agua depurada no es igual en todas partes. No seguimos ni la misma normativa, ni todas las depuradoras funcionan igual de bien. Correcto. Muchas gracias. Beatriz. Tere, vuelvo a ti ahora.
Te hago dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué ventajas tiene el sistema de filtración de discos frente a otros? Y por otro, me dicen si toda tu presentación habla solo de gran escala o si sirve también para aplicarlo a pequeña escala, considerando la disponibilidad de agua. Claro, a ver, a nivel de escala va a depender del sistema que vayas a elegir. Los dos proyectos que hemos visto están trabajando con sistemas de filtrado modulares, es decir, tenemos la capacidad de poder trabajar con pequeños caudales o grandes caudales cambiando el número de filtros. Al final se hacen sistemas a medida. La escala no es el problema. Lo que tienes que hacer es dimensionar en función de la cantidad de sólido en suspensión, la naturaleza y la cantidad de sólido en suspensión que tenga, y no solamente en función del caudal, que a lo mejor es lo que estamos pensando todos, que lo que más va a influir va a ser si tengo 100 metros o tengo 10, ¿no? Muy importante en cuanto a la calidad. Y la otra, que me has dicho, sí, ¿por qué sistemas de discos? Bien, nosotros en este caso estamos trabajando con un sitio que es muy problemático porque tiene mucha materia orgánica, muchas fibras de muchos tamaños, microalgas, partículas muy pegajosas, en donde los sistemas de filtro se hicieron diferentes sistemas. Hemos estado trabajando con diferentes sistemas de filtrado, malla, prefiltro, etcétera. Al final, el sistema de discos lo que nos da es la seguridad de poder atrapar, poder recoger todas esas partículas que son deformables, pegajosas, inclusive diferentes tamaños, en los discos, y poder limpiarlos con el sistema que estábamos comentando, en donde con una inyección de aire comprimido conseguimos con muy poco caudal limpiarlos efectivamente. Ha demostrado que son eficaces y ahora mismo actúan muy bien. Al final, los sistemas de filtrado, para elegirlos, va a depender siempre de contra qué estamos luchando en función de la calidad del agua y del volumen. ¿De acuerdo? Gracias, no Tere. vamos a decir... Sí. Perdona. No, digo, igual que a nivel de tratamiento, ¿no? Como estábamos comentando en la charla, no hay un sistema único, hay que estudiar cada caso. Y en caso en donde estamos trabajando con estos residuos complicados, más aún. Vale. Muchas gracias, Tere. Ahora sí. Javi, la pregunta. ¿Cuánto se ahorra un productor con el empleo del riego por goteo subterráneo? Lo principal. Muy bien, pues es muy buena pregunta y esa acompañada también de los costes, ¿no? Que también nos lo preguntan mucho y aunque no nos lo han hecho en esta ocasión, o seguro que anda por ahí esa pregunta, también vamos a contestarla, ¿no? Al final, el riego por goteo subterráneo va a considerarse en torno a un 20% superior en términos de costes de instalación. Y en cuanto a si tenemos datos de lo que se ahorra un productor de media y demás, pues como hemos dicho, ¿no?, en varias ocasiones, va a depender de cada proyecto, de cada cultivo, de cada instalación, de cada empresa productora, cómo lo maneje y demás. Pero sí que os puedo comentar que hace poquito estábamos viendo un proyecto concreto de almendro intensivo donde estaba reduciendo una cantidad de costes que hemos ido nombrando durante la presentación, como puede ser el agua, los nutrientes, el coste energético, las reparaciones, una pasada de herbicida menos al año, y sumaba un monto de apenas unos 500 euros por hectárea menos cada año en plena producción. Esto ya nos comentaba el productor que había que sumarle un 10% más de producción que había conseguido en las parcelas donde tenía subterráneo frente a las parcelas que no tenía subterráneo. Este 10% de producción en almendra, al precio que está en torno a 5 o 6 euros durante ya varios años, pues suponía, pues depende, ¿no?, de cada productor, pero para este caso unos 1.100 euros por hectárea adicionales por ese 10% de producción. Por tanto, resumiendo, en este caso concreto, el productor ahorraba unos 500 euros por hectárea de la suma de diferentes ahorros de costes, y además había que incluirle ese adicional al producir un 10% más gracias al subterráneo. Me estás convenciendo, ¿eh? Gracias, Javi, por la respuesta.
Beatriz, vuelvo a ti. Otra preguntilla que tengo por aquí que me parece interesante. Me dicen si se ha estudiado el efecto de estas aguas en algún cultivo. Pues sí, es una de las líneas de investigación del proyecto. Lo que pasa es que no es en la que trabaja Azud directamente. En esta línea de investigación está trabajando sobre todo Cebas CSIC. Y bueno, el proyecto no está terminado. Esto del COVID ha sido un parón, por lo tanto, yo no tengo datos definitivos todavía, pero sí se ha estudiado. Se ha estudiado en cultivo de hoja y se está estudiando tanto la acumulación en el suelo como la acumulación en el propio cultivo, que en este caso es el propio producto. Y bueno, creo que los resultados son buenos, pero toda esta parte de resultados sí que se divulgará al final del proyecto, por supuesto, pero sí que estamos intentando, como te decía, el proyecto Rebusagua tiene un enfoque muy social, porque lo que queremos es romper barreras. Entonces, todos los datos que estamos obteniendo, aunque el proyecto no esté terminado, los estamos divulgando, tanto en charlas como esta, como directamente en artículos científicos, en congresos. Entonces, esos datos yo no dispongo de ellos todavía porque no son definitivos, pero se van a publicar, ya te digo, a lo largo de este año, espero que no tengamos ningún retraso, a lo largo de este año seguro, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Javier, vuelvo a ti. Te lanzo una nueva pregunta que nos ha entrado. Preguntan que por qué dices que el Centro Inteligente de Nutrición consigue una mayor asimilación de nutrientes. Bien, muy buena pregunta. Como el tiempo era muy limitado, no he podido entrar en detalles, ¿no? Pero el Centro Inteligente de Nutrición Vegetal lo que hace es controlar muchísimos parámetros. Entre ellos, yo destacaría que los más importantes son la conductividad y el pH. Esto quiere decir que si sabemos que tenemos un máximo en cuanto a conductividad de este agua, la planta en concreto, sea cual sea, tiene un máximo de toxicidad o ese nivel al que la planta no va a trabajar en condiciones idóneas, digamos que podemos marcar un umbral de trabajo en cuanto a conductividad. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer una inyección de nutrientes acorde a ese umbral. De este modo, la planta nunca va a recibir esa solución nutritiva, nutrientes más agua, con una conductividad superior a la que nosotros marquemos. Y por otro lado, el pH. Es sabido por la gran mayoría que la disponibilidad de nutrientes, digamos, es condición directa del pH de la solución nutritiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos vamos a pHs altos, que en muchas zonas es muy común, a pHs de 8,5, vamos a tener muchos nutrientes que no van a estar disponibles al 100% para la planta, o la planta no va a poder asimilarlos. Lo que hace el Centro de Nutrición Inteligente es adecuar ese pH a los parámetros que el ingeniero agrónomo le marque. Por tanto, podremos, por ejemplo, inyectar cualquier tipo de ácido para reducir ese pH y adecuar el pH de la solución nutritiva al más adecuado para que la planta pueda asimilar estos nutrientes. Gracias, Javier. Voy a acabar o quiero acabar lanzando una pregunta general que ha llegado varias veces, igual que la del coste que teníamos antes. Os la lanzo a los tres y contestáis cualquiera de los tres. Preguntan si en qué medida el uso de las aguas regeneradas para riego de cultivos afecta a la calidad del producto, fruta o verdura. A ver, en principio, esta pregunta está un poco relacionada con justo la anterior. Los datos consistentes, datos contrastados, divulgación, es algo en lo que, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando. Pero también es cierto que depende mucho del cultivo que tú vas a regar, porque no es igual regar un cultivo de hoja que regar un árbol. De hecho, eso está reflejado en el Real Decreto 1620 de 2007, que regula el uso de las aguas regeneradas en España, que en función de lo que tú vas a regar, la exigencia en la calidad del agua regenerada es una u otra. Podríamos abrir un amplio debate sobre
hasta dónde sabe el productor o el operador de esa planta de regeneración hacia dónde va destinada el agua. Lógicamente siempre tiene que acogerse a la mayor calidad posible, pero en principio son dos cosas. Una, los datos, que por lo que tenemos hasta ahora parece que la acumulación es baja, es muy baja, y por otra parte, el tipo de cultivo que tú vas a regar, hasta dónde va a llegar, va a depender pues de la calidad del agua, de las concentraciones que estás hablando y de dónde está el fruto. No sé si Javier o Tere querrán añadir algo más. No, de todas formas, la normativa existente tiene niveles de seguridad muy superiores a todo lo que estamos pensando en que pueda afectar. Entonces, se está trabajando, como dice Beatriz, existe mucha información y, sobre todo, ya se sabe que es un agua segura. El tema de contaminantes emergentes es donde ahora se está poniendo el foco porque se pueden medir. Se obtendrán más información, se obtendrán más datos y aportaremos más seguridad para eso. Pero no queda duda que es segura para poder producir. Pues muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Javier. Espero que este seminario haya sido interesante para todos los asistentes y, bueno, si queréis despediros o hacer algún comentario, por nuestra parte lo damos por finalizado. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Domingo. Hasta luego. Bueno.